Tengo 82 años. Soy viudo desde hace 3 años. Viví 42 años en la misma casa y hace aproximadamente un año me mudé a un asilo. No porque tuviera que hacerlo, porque pensé que debía hacerlo. Y necesito decirte algo que nadie te cuenta antes de tomar esta decisión. Nadie te dice la verdad. Por favor, quédate conmigo. Si entiendes lo que significa perder tu casa mientras aún estás vivo, comenta abajo. Comparte esto si conoces a alguien que necesita saber que no está solo. Suscríbete si te importa si los ancianos realmente viven o si simplemente sobreviven. Lo que hacía especiales las mañanas es que me convertían en quien era. Cada mañana durante 42 años me despertaba a las 6:15 cuando la luz entraba por la ventana de mi recámara. Mi esposa Margarita dormía hasta las 6:30. Yo hacía café en aquella máquina Brown vieja con la abolladura desde 1995. Fuerte, negro. Siempre 2 tazas, siempre la misma taza, con un pequeño chip en el borde. Eso no era solo una rutina, era la prueba de que existía como algo más que un título. Conocía cada grieta de esa cocina, cada forma en que la luz se movía a través del linóleo en diferentes estaciones. Esa era mi vida. Compré la casa en 1982. Trabajé 38 años en la compañía de seguros para pagarla. Reemplacé el techo en 2004. Construí la terraza trasera yo mismo, donde Margarita y yo nos sentábamos en las tardes de verano, tomados de la mano. Esa casa era la forma física de mi matrimonio, mi independencia, mi identidad. El barrio era todo. Tom enfrente, 43 años, saludándonos. La señora Chen pidiendo ayuda con las compras. Derek, el cartero, platicando del clima. Yo era conocido, era visible, importaba como algo más que un viejo. Hace 3 años Margarita se enfermó. Cáncer. Rápido. Aprendí qué significa amar a alguien verdaderamente en sus últimos momentos, y luego se fue. La casa se quedó en silencio. El café por la mañana no sabía a nada. Mis hijos empezaron a llamar más seguido. Sara desde Chicago, Miguel desde Atlanta. Estaban preocupados. Lo entendía. Su madre se había ido. Yo era viejo, pero no necesitaba ayuda aún. Me las arreglaba. Ese paseo diario al buzón era sagrado. 42 años caminando allá, revisando facturas, buscando tarjetas de los nietos. Ese paseo probaba que aún podía hacer cosas. Pero las llamadas se hicieron frecuentes. Luego vino la conversación. Jueves por la tarde a finales de invierno, Sara y Miguel se sentaron en mi sala y me dijeron que habían encontrado un lugar, un asilo de ancianos. Muy limpio, muy seguro, actividades, doctor en el lugar. Dijeron que habían estado buscando varios sitios. Querían que fuera feliz, seguro, que no estuviera solo, que no me cayera.
y escuché el subtexto. Querían que no fuera su responsabilidad. Tenían vidas, hipotecas, hijos, carreras. Me amaban, pero estaba volviéndome algo que tenían que administrar. Dije que no. Estaba bien, me las arreglaba, pero seguían hablando. Usaban palabras como recursos. ¿Qué pasaría si tenía un accidente cerebrovascular? ¿Qué si me caía solo? Hablaban como si ya hubiera decidido y luego lo dijeron. Papá, no queremos que seas una carga. Esa palabra, carga, como si mi existencia en mi propia casa fuera un problema a resolver. Algo dentro de mí cedió. Pasé toda mi vida siendo independiente, proveyendo, ayudando a otros. La idea de haber sido una carga para mis propios hijos era insoportable. No podía estar en su camino. Así que dije sí. Una vez que dije sí, hubo impulso, solicitudes, papelería, tours. Pasé por todo como un fantasma. La casa se vendió rápido. El mercado de bienes raíces era bueno. Una pareja joven con 2 hijos. La mujer lloró cuando vio la terraza. La odié por eso. Pero también sabía que era injusto. No me hizo feliz. Me hizo sentir borrado. Como si mi vida completa fuera a ser reutilizada. Mis recuerdos no tenían valor para nadie más que para mí. El día que me mudé, llevé 2 maletas. 2 maletas para una vida. No podía traer mi sillón. No podía traer la mesa. No podía traer fotos de mi boda, graduaciones de mis hijos. Traje algunas. Pero no tenía dónde ponerlas. Traje la llave de la casa. No sé por qué. Alguna parte de mí no podía aceptar que ya no la necesitaba. El asilo estaba limpio. Paredes amarillo pálido. Fácil de navegar. Sin escaleras, sin esquinas afiladas. Mi cuarto era 12 por 16 pies, con una ventana que miraba hacia un estacionamiento, no hacia la calle, no hacia el barrio, un estacionamiento. Había una cama, un tocador, una silla, un escritorio pequeño. El cuarto olía a desinfectante industrial y a algo más, tristeza institucional. Me dijeron que podía decorar como quisiera, pero cuando no tienes nada, decorar se siente como pretender. La primera mañana me desperté a las 6:15 por costumbre y caminé buscando la cocina. No la había. Había un comedor. Desayuno a las 7, comida al mediodía. Cena a las 5:30. Ya no podía decidir cuándo tomaba mi café. Me daban lo que preparaban en una taza de plástico. Busqué mi máquina de café Brown como un loco. La recepcionista me miró confundida. Quizás yo estaba confundido. Pero esa máquina representaba mi capacidad de elegir, de preferir, de hacer algo que había hecho de la misma manera durante 42 años. Se había ido. La primera semana fue desorientadora. Aeróbicos en silla, películas por la tarde, bingo, artes y manualidades. Lo intentaban. El personal parecía importarle. Pero había lo mismo en todo. Las paredes se veían iguales. La gente se veía igual en sus variaciones de pérdida. La programación era idéntica cada día.
Mi vida, tan particular, tan específica para mí, se volvió genérica, intercambiable. Empecé a escuchar a la gente, referida por número de cuarto. 107 necesita medicamento. 220 está teniendo un día difícil. Me di cuenta de qué era yo. 218. Un residente. Una persona a administrar. Un horario a mantener. Un cuerpo a alimentar y medicar. Pero no una persona con historia. No alguien que importara. Las visitas empezaron inmediatamente. Los niños vinieron ese fin de semana. Tulipanes, las flores favoritas de Margarita. Se quedaron 1 hora. Hablamos sobre el viaje, el asilo. Preguntaron si me estaba adaptando. Dije que sí. Mentí. Parecieron aliviados. Tenían otras cosas que hacer. Entendía. Les dije que estaba bien, queriendo liberarlos de la obligación. Pero cada vez que lo dije, hice más fácil que visitaran menos. Primer mes venían semanalmente. Sara y Miguel usualmente, a veces con sus esposas. Traían cazuelas que recalentaba solo en mi cuarto. Por el segundo mes, las visitas se volvieron quincenales. Uno de ellos el sábado por la tarde. Por el tercer mes, llamaban en vez de visitar. Solo checando, papá. ¿Está todo bien? Sí. Qué bien. Te extrañamos. Hablamos pronto. 8 minutos. Después de 42 años con mis hijos en mi vida diaria, me acomodaban en 8 minutos un jueves por la tarde. Empecé a llevar la cuenta sin quererlo. Jueves era cuando llamaba Sara, usualmente a las 3. Si no escuchaba por las 4, empezaba a preocuparme. Por la semana 6 la llamada era tarde. Por la semana 12, a veces sábado. Por el mes 5, quizás 2 veces al mes. Helen, la directora del asilo, preguntó por qué no participaba en actividades. Fue amable. Queremos que aproveches tu tiempo aquí. Me di cuenta de que tiempo aquí era lo que mi vida restante se llamaba ahora. No vida, tiempo, existencia. Aprovechar significaba jugar bingo con gente que nunca recordaría, porque la mitad no estaría aquí el próximo año. Significaba sentarme en una sala común viendo televisión demasiado fuerte. Significaba estar en el mismo cuarto, pero aislado. Todos éramos invisibles juntos. Mi sillón desapareció. La casa se vendió con todo. La pareja joven probablemente estaba sentada en él ahora, haciendo sus propios recuerdos. Intenté sentarme en la silla de mi cuarto. No era lo mismo. El cojín no tenía 40 años de mi cuerpo presionado en él. No olía a mí. No me conocía. Era solo una silla. Todo aquí era solo una cosa, sin calidez, sin historia, sin identidad en ningún objeto. Empecé a sacar la llave por la noche, solo sosteniéndola. Era pesada no por el metal, sino por el significado. Era lo único que probaba que una vez tuve una vida fuera de este lugar, que poseí algo, que hice lecciones, que importé. Luego llegó mi cumpleaños, 82.
Sara y Miguel vinieron con 4 nietos, edades de 12 a 23. Estaban en teléfonos antes de sentarse. La más pequeña, Emma, miró hacia arriba. «Abuelito, ¿tienes wifi?» «No, hola. No, ¿cómo estás? ¿Tienes wifi?» Di la contraseña y volvió a su pantalla. 45 minutos. 30 de esos no estaban realmente allí, en otro lado, viviendo en un espacio donde no tenía acceso, sin invitación. Compraron pastel de Walmart. 45 minutos, luego se fueron. Me di cuenta de que ya no sabían cómo estar conmigo. No teníamos contexto compartido, nada que hacer. Solo la realidad incómoda de envejecer en un cuarto. Esa tarde, Helen me dijo que mi casa anterior había sido renovada. Fotos en el sitio de bienes raíces. La nueva familia derribó la pared entre la cocina y el comedor. Removieron la terraza donde Margarita y yo nos sentábamos. Pusieron un espacio exterior moderno con fuego central y asientos incorporados. Me quiebre. De pie frente a Helen, sollozos verdaderos. Lloré a mis hijos por convencerme de irme. Lloré a Margarita por morirse. Me lloré a mí mismo por tener tanto miedo de ser una carga que sacrifiqué todo. Esa noche no podía dormir. A las 3 de la mañana, sosteniendo esa llave, pensé cómo ya no habría nada, cómo era inútil, representaba una vida que ya no existía. Me di cuenta de que lo hice a mí mismo, nadie me obligó. Podría haber contratado ayuda, podría haber mudado a un departamento, podría haber enfrentado el miedo en vez de correr, pero estaba tan consumido por la culpa que elegí esto, en silencio, en vergüenza, por miedo, porque no podía decirle a mis hijos que los necesitaba, que necesitaba sentir que importaba, que necesitaba creer que no era solo una obligación. Sentado a las 3 de la mañana, sosteniendo una llave a una casa que ya no me pertenecía, me di cuenta de que lo peor de un asilo no es perder independencia, o casa, o rutina, o identidad. Es la soledad. No soledad como estar solo, sino soledad como estar rodeado de gente que realmente no te ve. Gente que te revisa pero no te conoce. Gente que te mantiene vivo pero no te ayuda a vivir. Una soledad especial. Ser un problema a administrar en vez de una persona a conocer. No salí de mi cuarto por 3 días. Helen estaba preocupada. Le dije que estaba bien, siempre bien. Si lo dices suficientes veces, dejan de preocuparse, dejan de revisar. Ahí es cuando la invisibilidad se completa. Ahí no eres solo un número, eres un número que no necesita atención. Hay un hombre aquí llamado Víctor, 91, 7 años aquí. Ha encontrado paz, o no paz, aceptación. Me dijo algo una mañana. Un anuncio de funeral salió en la tele. Dijo, el error es pensar que tu vida estaba en otro lado, en esa casa, en ese barrio, en esa persona que murió. Tu vida es aquí, ahora, sentado junto a alguien que entiende perderlo todo,
esa es tu vida. Quería golpearlo. También tenía razón. Empecé a desayunar en el comedor en vez de mi cuarto, aprendiendo nombres en vez de números. Gerardo era un maestro jubilado de Guadalajara que enseñó historia durante 41 años. Lolita había sido enfermera y viajó a 43 países. Roberto fue músico de jazz. Y empezaron a preguntar sobre mí, mi carrera, Margarita, la casa. Contando mi historia a gente que realmente escuchaba, dejé de ser invisible. Me convertí en una persona de nuevo. No la persona que era, pero una persona. Escribí una carta a Emma. No la mandé. Le conté sobre el momento del Wi-Fi, cómo me hizo sentir invisible. Pero también le dije que entiendo que es joven, que vive en un mundo que no entiendo, con tecnología que se mueve a velocidades que no puedo seguir, que las pantallas son interesantes, que sus amigos están en ellas, que su mundo existe en lugares donde no puedo llegar. Dije que la amo de todas formas, que tal vez cuando sea mayor, cuando tenga pérdidas, querrá sentarse con alguien que entienda. Probablemente ya no estaré, pero quería que supiera que lo entendí. No estaba enojado, solo triste. Solo quería ser recordado como más que una obligación. La llave aún está en mi bolsillo. Sé que hay detrás ahora. Extraños en mi casa. Renovaciones borrando mi vida. El patio que construí desaparecido. Mi matrimonio borrado del mundo físico. La cargo de todas formas porque me recuerda quién fui. Y me recuerda que el error real no fue venir aquí. El error fue hacerlo en silencio. Tener tanto miedo de ser una carga que dejé de pedir lo que necesitaba. No decirles a mis hijos la verdad, que tenía miedo, que no quería estar solo, que quería importar, que quería que me necesitaran no por obligación, sino porque era su padre. El error fue pensar que independencia significaba nunca necesitar a nadie. La verdad más difícil que nadie cuenta. Perderás cosas, tu casa, tu independencia, tu identidad, la visibilidad de ser conocido, las rutinas diarias que probaban que existías, pero perderlas en silencio, por miedo, por vergüenza, esa es la pérdida real. No el asilo, no la libertad, sino la conexión, ser conocido. Luego conoces a Víctor, o desayunas con Gerardo y Lolita y Roberto. Te das cuenta de que no eres el único que cometió este error, no el único que lo eligió por miedo, no el único que perdió todo y tuvo que vivir de todas formas. Y quizás ese entendimiento compartido es gracia. Quizás es volver a la vida, aunque sea más pequeña. No me arrepiento de haber venido aquí en sentido abstracto. Me arrepiento de por qué lo hice. Me arrepiento del silencio. Me arrepiento de decir que estaba bien cuando no era así. Me arrepiento de aceptar que era una carga en vez de conversar sobre qué necesitaba. Y me arrepiento de no entender hasta ahora que lo más importante no era permanecer en mi casa, era permanecer conectado, ser conocido
importar. Lo que me afecta ahora, a los 83, habiendo estado aquí poco más de un año, sé qué le diría a la persona que era sentado en esa sala cuando mis hijos me hablaron del asilo. Le diría que está bien tener miedo, está bien estar solo, está bien no querer perder independencia, pero no está bien perderla en vergüenza, no está bien tomar decisiones por miedo, no está bien convencerte de que eres noble cuando realmente tienes miedo. Y absolutamente no está bien dejar de decirle a la gente que amas que los necesitas. La llave sigue pesada en mi bolsillo. Abre una puerta que ya no me pertenece. Pero ya no es inútil, es un recordatorio. Prueba de que tuve una vida antes. Y quizás si puedo contar esta historia, si puedo permitir que me conozcan, entonces quizás aún tengo una vida. Quizás esta versión, más pequeña, más difícil, más limitada, sigue valiendo algo. Quizás aún importo porque estoy aquí, diciéndote que el silencio es su propia muerte. Y el único error real es pensar que no mereces ser recordado, ser conocido, ser amado a pesar de limitaciones. Quédate, escucha la historia de la persona junto a ti, tu abuelo, tu vecino, la persona en el comedor. Pregunta su nombre, no su número, su nombre. Porque eso es lo que nadie cuenta. Lo que te mata no es el asilo, es la invisibilidad. Y la única forma de sobrevivir es siendo visto por alguien, cualquiera.